Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Paleontonerds. Saludos. El día de hoy vamos a meternos hasta el cuello y con un montón de salsa a uno de los paleochismes más brutales que jamás hayan ocurrido. La disputa más brutal entre viejos compas que se haya visto en el mundo de la ciencia, y quería ver a la película de Civil War como una telenovela mal escrita. Los paleontólogos más egocéntricos del siglo XIX, en la guerra de los huesos. Antes que nada, el nombre no es una exageración. Este acontecimiento tuvo de todo: traiciones, pasando por espionaje, e incluso tuvo explosiones. Y ahora veremos por qué. Primeramente, presentemos a los dos contendientes. En la esquina roja, oriundo de Lockport, Nueva York, contando con el puesto de profesor de paleontología en el Colegio de Yale del siglo XIX y financiado por el Museo Peabody de Historia Natural, Othniel Charles Marsh. Y en la esquina azul, oriundo de Pensilvania, millonario, filántropo y donador a instituciones educativas, Edward Drinker Cope. Estos dos sujetos se conocían desde 1864, y de ahí podría decirse que comenzó una amistad entre ambos científicos, ya que compartían tópicos y profesiones como la anatomía comparada o la misma paleontología, y llegaron a ser colegas en ciertos trabajos. Sin embargo, como en cualquier relación profesional, suelen haber ciertos problemas, que en este caso llevaron a la gran revolución paleontológica. Algunas fuentes dicen que las diferencias en el método de trabajo los llevaron a tener roces. Otras dicen que fue la diferencia de ideologías, siendo Marsh perteneciente a la recién postulada corriente del darwinismo, donde la selección natural era un mecanismo de cambio entre los seres vivos, además de ser el motor principal de diversidad en el mundo natural. Mientras tanto, Cope era un lamarquista, donde si una característica en un organismo se usaba mucho, se vería reforzada, ya que le trae beneficios al organismo y a la larga se perpetuaría en las generaciones, como por ejemplo el cuello largo de las jirafas. Por aquel momento, estas corrientes de pensamiento científico eran opuestas, y quizá también llevó al resentimiento entre Cope y Marsh. Sin embargo, la historia que más se cuenta alrededor del inicio de la Guerra de los Huesos es la cabeza del Elasmosaurus. Antes mencionamos que había diferentes métodos de trabajo entre ambos paleontólogos, siendo Cope un poco más apresurado en sus conclusiones. Esto quizá lo llevó a ponerle al género de reptil marino llamado Elasmosaurus la cabeza donde no iba, poniéndosela en lugar de en el cuello, en la cola, dándole a este animal, que ahora sabemos tenía un cuello muy largo, un cuello extremadamente corto. Esto no pasó desapercibido por Marsh, quien aprovechó para burlarse de él y sus habilidades de anatomista, siendo este suceso el considerado por muchos detonante de la Guerra de los Huesos. Sea como fuere, la guerra constaba de una idea sencilla: destruir al otro. En su reputación, claro. Mientras más humillara el uno al otro con sus descubrimientos y contribuciones a la ciencia, mejor sería. Ambos invirtieron mucho dinero. Cope lo tendría de familia, mientras que Marsh utilizó fondos del Museo Peabody de Historia Natural, el cual pertenecía a su tío y que podía darle los fondos suficientes para llevar a cabo sus expediciones. Estas expediciones se extendían a lo largo del oeste norteamericano, abarcando desde la formación Morrison del Jurásico
hasta la formación John Day del Oligoceno, que por cierto, hablamos de ella en un video anterior. Pero es aquí donde viene lo interesante, ya que en su afán de encontrar las mejores piezas y evitar que el otro encontrara los yacimientos fósiles, los expedicionistas de cada paleontólogo llegaban a un sitio, recogían lo mejor y dinamitaban lo sobrante. Solo imagínense la cantidad de información valiosa que se perdió gracias al ego de estos dos hombres. Además de que ocurrieron cosas como asaltos y otro tipo de corrupciones a los dueños de las tierras donde se excavaba. Por esta misma razón, hoy en día no se ha vuelto a repetir un suceso como este, ya que antes las leyes eran casi inexistentes y los fósiles no eran tan valorados como en el día presente. Las carretas iban y venían. Los huesos envueltos en paja y yeso eran transportados por caballos y vaqueros. Los hombres y mujeres querían tener huesos en sus patios para venderlos a algún museo y vivir de su tierra infértil. Para al final llegar al museo donde los dos rivales pretendían descubrir más que el otro y exhibir a todas sus flamantes especies. Lo cual tuvo dos tipos de consecuencias. La primera, y muy buena, fue que salieron a la luz especies que hoy en día son enormes. Y no solo hablando del tamaño, directamente piensas en una de estas especies cuando alguien dice la palabra dinosaurio. Stegosaurus, Allosaurus, Apatosaurus, Triceratops y un largo etcétera. Estas especies vivieron su época dorada y tuvieron un salto a la fama mundial gracias al impacto mediático que estaba teniendo la Guerra de los Huesos, la cual estaba en periódicos de muchas partes. Por otra parte, los deseos de tener más organismos descritos llevó a los paleontólogos a describir especies que hoy en día no se consideran válidas. Es decir, que no poseen validez científica, ya que sus diagnosis carecen de sustento. Por ejemplo, el mítico Amphicylias fragilimus, especie gigante de saurópodo descrita con una única vértebra, el cual no es un hueso diagnóstico. Esto quiere decir que una vértebra no tiene características en su morfología que la distinga de otros saurópodos, por lo cual la especie Fragilimus no es válida a día de hoy. Recapitulando, podríamos decir que hubo un ganador en la Guerra de los Huesos: nosotros. Gracias a la relevancia de esta pelea, los dinosaurios saltaron a la fama. Eran el objeto de atención de millonarios, cineastas y del público en general. Este podríamos llamarlo el inicio del amor que tienen los seres humanos hacia los dinosaurios. Y todo gracias al desmesurado ego de dos paleontólogos del siglo XIX, y que pasarían a la historia como dos de los más prolíficos cazadores de dinosaurios que jamás han existido, teniendo como un marcador final 56 especies descritas por Cope y 80 descritas por Marsh. Y de ahí que algunos digan que este último ganó la guerra. Esperamos les haya gustado este nuevo video. Si quieren que indaguemos más en las famosas especies que descubrieron Cope y Marsh, déjennoslo saber en la caja de comentarios. Nos veremos en la próxima odisea paleontológica. Hasta luego.